Es tiempo que seamos iglesia, no que vengamos a la iglesia. No estamos hablando de ser legalistas, de ser religiosillos, de ser aburridos. Estamos hablando de ser hijos de Dios, de ser diferentes, de ser luz, de ser testimonio. ¿Qué temática estamos hablando en la iglesia estas semanas? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se llama la serie? Eso, denle un aplauso a Zoe, por favor. Esperanza en tiempos de crisis. Estamos hablando de que a menos que hayas llegado de Marte en una nave espacial o vivas bajo una piedra, nuestro planeta está atravesando una crisis, ¿verdad? Normalmente nuestro planeta atraviesa varias crisis, pero esta es una crisis bien democrática. Todo el planeta la está atravesando. ¿Y será que en medio de esto hay esperanza? ¿Será que Dios sigue siendo Dios? ¿Será que Dios sigue estando en control? ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Y lo que estamos viendo es una serie de testimonios de familias que han encarado de frente esta crisis con la ayuda del Señor, y Dios se ha hecho presente. Y de alguna manera Dios ha traído restauración, provisión, consuelo. Y semana a semana vamos a escuchar los testimonios de personas que han encarado esta crisis y cómo su relación con Dios, su fe y su pertenencia a la iglesia ha hecho que ellos sean fortalecidos y salgan adelante. ¿Amén? Amén, gracias. Ok. Antes de entrar en el video de hoy, que es nuestro segundo video, el tema de hoy se llama, o tiene que ver más bien con la provisión, el Dios de lo imposible. El Dios que se hace presente, aun cuando el mundo y las circunstancias nos dicen no, Dios se hace presente y dice sí. ¿Amén? Pero antes de eso quiero hacer un pequeño breve preámbulo, si me tienen paciencia. Los que son tal vez de mi edad, un poquito mayores, tal vez se acuerden. No sé si los más jóvenes saben. Cuando yo era chico, había una serie de televisión que estaba muy de moda, nos gustaba mucho a los niños. A ver quién se acuerda, se llamaba Cuentos de la Cripta. ¿Se acuerdan de Cuentos de la Cripta? ¿Sí? A ver, levanten la mano, ¿quiénes veían Cuentos de la Cripta? No les voy a preguntar si veían los dibujitos o la versión actuada. Pero yo me acuerdo que cada vez la serie comenzaba con esta frase. A ver quién se acuerda, decía así: esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. ¿Verdad? Sí, algunos por ahí estaban diciendo amigo, exacto. Y empezaba y decía, esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Y su nombre era, y contaba la historia. Los niños de los 80 éramos un poco más ingenuos que los niños del 2021. No teníamos Google. Y yo me acuerdo que a veces veíamos siempre esos sábados Cuentos de la Cripta, y el lunes llegábamos al colegio y preguntábamos si habías visto, y nunca faltaba el amigo que decía, es verdad. Le ha pasado al amigo de un amigo. Y todos asustados. ¿Qué hacemos con la tortuga ninja que a medianoche le clavó su espada al amigo del amigo? Porque es verdad, le pasó a alguien. ¿Cuántos saben que no es verdad? Que había unos guionistas que escribían historias de caricatura del fin de semana para entretener a los niños el fin de semana, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. ¿O siguen creyendo que el amigo del Cuento de la Cripta le pasó de verdad a alguien? Si están creyendo, después vamos a tener que hablar como un psicólogo. Bueno, el punto es este. Parecería jocoso, parecería irónico, pero ¿sabes que en la vida real muchas veces vivimos así? ¿Te has puesto la vacuna? No. ¿Por qué? Porque esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Se puso vacuna y se le cayó la lengua. Y como a mí me gusta hablar, no me quiero poner vacuna. Vemos cosas en internet de fuentes dudosas, de pseudocientíficos,
de influencers cuya única credencial es haber atravesado cuarto básico y tener un celular. Y pensamos que es verdad, porque le sucedió al amigo de un amigo. ¿Me están siguiendo? Y este es un tiempo de ser sabios. No es un tiempo de ser incautos. Es un tiempo de escuchar la palabra de Dios que dice que el sabio ve el mal y huye, pero el necio se enfrasca en su necedad. Que el consejo sabio trae vida. Estoy parafraseando, pueden encontrar unos 10 proverbios al respecto. Y el consejo necio trae muerte. ¿Estamos acá? Así que les voy a pedir un favor, en el amor del Señor. No se crean todo lo que ven en Facebook. No se crean todo lo que les ha contado a alguien que ha visto que le ha pasado a alguien. Seamos sabios. Cuidémonos unos a otros. Escuchemos el consejo de aquella persona capacitada para dar consejo en el área. ¿Amén? ¿De acuerdo? ¿Amén? ¿De acuerdo? Ya no estamos para cuentos de la cripta. Estamos para ser adultos responsables. Y si no me has entendido hasta ahora, como dice Arjona, si la analogía no es aquí ya bastante obvia, pues se los digo, estoy hablando de que se vacunen. ¿Sí? Vacúnate. ¿De acuerdo? Vacúnate, a menos que tu doctor te haya dado una razón por la cual no deberías vacunarte. ¿Amén? Bueno, más allá de eso vamos a entrar al tema específicamente y particular de hoy. Y tenemos un video testimonio hermoso de la familia Argollo. Ahí está nuestra hermana Feli entre nosotros. Denle un fuerte aplauso a nuestra hermana Feli. El Señor la ha levantado. Sus hijos hoy nos deleitaban en la batería y la guitarra. Y don Wilson, su esposo, está aquí en la puerta. Don Wilson, un fuerte aplauso a don Wilson más. Así que cuando estén listos nuestros amigos de multimedia, pasaremos con el video. Apagaremos las luces, por favor. Y cuando estén listos, vamos con el video de hoy. Acá voy a presentar mi familia, la familia Argollo, mi esposa Felipa, mi hijo mayor Mauricio, el que le sigue Bernabé y la más pequeña Siloé. El padre de mi esposa cayó con una enfermedad y fue internado al hospital casi un mes. Y bueno, él falleció con insuficiencia respiratoria. Y por lo menos creemos que por ese lado ella ha sido contagiada, ¿no? Y en el momento que ella me comentó, me dijo que estaba delicada, yo lo tomé como un resfrío cualquiera. Inclusive yo le había dicho que se trate con algunos medicamentos para el resfrío, porque no pensé que esta enfermedad estaba ya en nosotros, ¿no? De ninguna manera había pasado por mi mente todo esto. Y pasó una semana con los dolores que yo ignoraba y ya fin de semana no podíamos, ella no podía ya con los dolores y la respiración y todo eso. Y a partir de ese momento fue un poquito más serio para nosotros, especialmente para mí. Tuve que ver a algunos médicos y llamamos a un médico de cabecera que tenemos y nos dio un tratamiento, pero el tratamiento que nos dio no dio resultado porque ella ya estaba avanzada. Sí nos dio el resultado a mí, a mis dos hijos, que mi hijo mayor no estaba, él estaba sano. Y a mediados de la semana nos dio, buscamos otro médico y le hizo otro tratamiento, pero tampoco dio resultado. Y ya eso un poquito nos preocupó y ya en ese momento pensamos ya lo que son los cilindros de oxígeno, porque ella no podía respirar. Ya en esta situación que estamos viviendo no había ni oxígeno, teníamos que hacer cola y todo eso. Pero en ese momento tuvimos que ya buscar para comprar un respirador mecánico. Y gracias a Dios nos abrieron puertas, pero fue largo la espera, ¿no? Domingo como a las 10 de la mañana y recién están entrando como a las 4:30 de la tarde, ¿no? Y al día siguiente recién, ¿no? Ha empezado a subirle a sala, a recibir sus tratamientos y todo eso. Fue difícil para nosotros, pero creemos, personalmente creo que Dios no nos ha abandonado en ese momento porque
Nosotros para comprar el respirador mecánico nos habíamos prestado un dinero que no era nuestro, pero al mismo tiempo Dios se ha movido con su infinita misericordia. Recibimos una llamada, nos dijeron de que se iban a hacer cargo del gasto del respirador mecánico, que nos iban a devolver. Para mí fue un alivio, fue una respuesta de parte de Dios, que Dios nos estaba dando una prueba, pero también estaba Él con nosotros, ¿no? Inclusive nosotros, cuando lo hemos llevado en la ambulancia, contratamos una ambulancia para llevarla de aquí de la casa al hospital, y en el hospital no nos recibían, teníamos que llevarlo a otro lado más, y mientras pasaba esto la tarifa iba aumentando, ¿no? Y aún inclusive Dios para nosotros se ha movido en ese momento, porque no teníamos el monto exacto, y también recibimos otra llamada, ¿no? De que preguntándonos cómo estábamos, qué estábamos haciendo. Yo comentaba, decía que la ambulancia era este presupuesto, ya no tenemos el presupuesto para pagar la ambulancia. También, gracias a Dios, nos depositaron un dinero para pagar una parte de la ambulancia. Creemos que Dios se ha movido en todo tiempo. Personalmente yo veía que Dios no estaba conmigo. Pensé que Dios se había alejado de mí, pero Dios iba tocando a cada uno de sus hijos y llamándonos para suplir esta necesidad económica que ha sido difícil para nosotros, ¿no? Y lo único que puedo decir en este momento es que Dios ha sido fiel siempre con nosotros, nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Él ha estado no en todo tiempo con nosotros. Y yo prácticamente me había despedido de mi familia. Porque pensé que ya me iba a volver con vida. Pero Dios ha sido misericordioso, ha sido bueno, porque realmente ya no podía respirar. Mi oxigenación había bajado hasta 70. Y fue muy duro, ¿no?, para nosotros ese tiempo. Pero Dios fue tan fiel, ¿no? Aún en el hospital, eso yo le comentaba a mi esposo. Cuando ya me subieron a salas, sentía que alguien me arropaba mientras yo estaba en mi cama. Y cuando abría mis ojos no había nadie. Y lo único que decía era: eres tú, Dios, quien me está cuidando y quien me está sanando. Era lo único que decía. Y pasó eso varias veces, ¿no? Porque a veces venían los médicos de rato en rato, pero cuando sucedía eso yo abría mis ojos y no había nadie. Yo estaba ahí sola en la cama. Y realmente, como decía mi esposo, Dios ha sido tan fiel en tan pequeños detalles, que yo salí el 27 de mayo de alta, me dieron de alta, tal vez antes de lo que yo debía de haber salido, porque yo necesitaba todavía oxígeno, pero lamentablemente ya no había oxígeno allá en el Hospital del Norte. Y el día 27 yo salí del hospital y realmente ese día yo me antojé lo que llamamos, ¿no?, es un brazo gitano, y no les dije nada a ellos, ¿no? Y desde el día 27 salí de allá del hospital. Y al día siguiente, ¿no?, y cuando yo ya estaba acá en la casa, Mauricio llegó, ¿no?, justamente con eso que yo había antojado día antes, ¿no? Y yo pienso que ha sido solo Dios moviéndose en esos pequeños, grandes detalles para con mi vida, para con mi familia. Sí, fue impresionante el poder mover de Dios, cómo Dios se ha movido con nosotros, porque en esta área se mueve bastante la situación económica, ¿no? Yo jamás pensé tener una familia en Cristo Jesús, jamás pensé que iban a reaccionar de la manera que reaccionaron. Me hicieron sentir un hijo más o un hermano más dentro de lo que es la familia. También en la iglesia ahora en la cual asistimos, la iglesia de Génesis, ¿no? Para mí era difícil porque cada día que yo iba al hospital tenía que pensar en el dinero, pero ya se me estaba acabando el dinero, y en ese momento yo decía: Dios, no sé dónde más, quisiera que ya no me pidan más recetas o medicamentos porque ya no tengo más. Pero en ese momento es cuando Dios también habla a mi vida, de que me llamaron así 4 amigos y un pastor más de ellos, ¿no? Me dice: ¿sabes qué? Cuentas con mis ahorros, está a tu disposición para lo que tú necesitas. Y me llamaba otro amigo, lo mismo, me decía: lo que tú necesitas, no importa. Y en ese momento yo le decía a Dios:
Dios, yo no quiero endeudarme. Sé que me estás mostrando que tú estás conmigo. Sé que estás tocando vidas. Estoy consciente de que no va a descender un ángel y me va a hablar de parte de ti, sino estás moviendo a tus hijos. Y en ese momento le dije a Dios, no quiero endeudarme. Y eso hizo. El último día que mi esposa salió de alta, me hicieron una receta y la receta solamente tenía 500 bolivianos y la receta era el valor de 460 bolivianos. No, ahí acabó, y a partir de ese momento Dios empezó a bendecir tanto en el trabajo y mover económicamente también en mi trabajo, ¿no? Pero fue exacto, no fue ni de más ni menos lo que Dios puso económicamente en nuestras vidas, ¿no? Agradecidos estamos con Dios por haber hecho esto, y esto nos ha acercado más como matrimonio, como pareja, ha hecho que nuestro amor aún se una más. También acotar, ¿no?, que el Señor, mientras yo estaba en el hospital, Él ponía, ¿no?, la palabra de Salmos 91 todo el tiempo en mi mente, ¿no? Y yo no sabía todo el Salmo, ¿no? Pero realmente era lo que yo estaba necesitando, lo que yo estaba esperando. Y había una alabanza, hay una alabanza que la cantamos, ¿no?, en la iglesia, ¿no?, que dice: ten fe, corazón, ¿no?, que Dios nunca falla. Y realmente Dios nunca nos ha fallado, ¿no? Nunca hemos atravesado bastantes pruebas con mi familia, con mi esposo, pero Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Él siempre ha estado con nosotros, ha llegado justo a tiempo, cuanto más lo necesitábamos. Él ha estado ahí, jamás nos ha dejado. Yo lo único que les puedo decir: Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él tiene tan grande amor para cada uno de nosotros que tiene hasta los más mínimos detalles, se fija el Señor para con nuestras vidas. Y lo único que puedo decir es darle toda la gloria al Señor, toda la honra, toda la alabanza, porque realmente lo que Él ha hecho con nosotros ha sido un milagro. Amén. Esa es la historia de lo que Dios hizo con la familia Argollo. Quiero hacerles una pregunta de cara a esta historia. ¿Alguna vez te has desesperado porque pensabas que Dios te había abandonado y su provisión no llegaba? ¿Sí? ¿Alguna vez nos desesperamos porque sentíamos que Dios nos abandonó y la provisión no llegaba? La historia del COVID es una historia que muchas veces tiene dos pesares: el pesar de la salud y el pesar económico. Estás atravesando ya la dureza de la enfermedad y por detrás está la dureza del bolsillo. De preguntarte: ¿y si se complica? ¿Y si me piden esto? ¿Y qué voy a hacer? Creo que yo lo he mencionado, y si ya lo he hecho, discúlpenme, pero yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, los tanques de oxígeno al principio costaban 1.700 bolivianos. Poquito más adelante subieron a 2.200. En mayo, en la época más crítica, 3.500, y a veces tanque vacío. Te damos el tanque, vayan a buscar donde carguen. Estaba regulada la carga, 170 bolivianos, es el precio regulado del oxígeno. Había momentos que había que pagar 200, 300 bolivianos por un tanque de oxígeno. Familias que usaban 5, 6 tanques al día. Y después te ofrecían supuestamente tu seguro te cubre todo, ¿no ve? Pero no, como el COVID es nuevo, no, el seguro no cubre. ¿Quieres COVID? $200 más de tu seguro para que te cubras y te da. ¿Y de dónde saco? Es una realidad que hemos tenido que atravesar, que muchas familias han tenido que atravesar, que muchas familias están atravesando. Y el testimonio de la familia Argollo habla de esta situación. La semana pasada vimos el testimonio de la familia Amestegui y de cómo en la desesperanza de salud Dios levantó a la mamá y le dio vida donde los médicos declaraban muerte. Y hoy vemos la historia de la familia Argollo y cómo Dios paso a paso fue proveyendo. Yo me acuerdo, hablaba casi cada día con don Wilson: ¿cómo están? ¿Cómo van las cosas?
Me han dado esta receta y al salir alguien me ha llamado. Me ha llegado un trabajo por ese monto. La hemos puesto a la hermana Feli en la ambulancia a buscar cama. Yo tenía llamadas por teléfono ese día de otras familias. No hay cama en ningún lado. Y más tarde en la noche me llama Mauricio y me dice, le han abierto un espacio en el Hospital del Norte, la han recibido. ¿Cómo han hecho? Si no tenemos muñeca, no conocemos a nadie. No es que somos amigos del alcalde ni del director del hospital. Pero somos hijos del Rey de Reyes, amén. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Amén. Y en medio de eso Jesús nos hace recuerdo de algo bonito y muy importante. Y dice así, Mateo 6:28 en adelante. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía uno como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. En estos versículos, Jesús está haciendo referencia a la preocupación por las necesidades básicas del ser humano. Jesús habla a sus contemporáneos y les dice, no se preocupen de qué van a comer o qué se van a poner. La sociedad en la que Jesús vivía, estamos hablando de la Palestina del siglo I, era una sociedad agrícola en un terreno desértico, conquistada por un imperio ajeno. Si piensas que te está yendo mal, acordate de esa descripción. En castellano, querían ser granjeros en el desierto, mientras tenían por detrás a alguien que les sacaba en impuestos lo poco que ganaban. La preocupación real y tangible de los contemporáneos de Jesús era: ¿qué voy a comer hoy? Y si se me rompe mi ropa, ¿qué me voy a poner? La dieta de un contemporáneo de Jesús normalmente era un pedacito de pan y 2 pescados al día. En la Pascua mataban el cordero que habían crecido todo el año. Y la ley de Moisés, de hecho, daba provisiones para aquellos a los que no les alcanzaba para un cordero, para poder hacer algo más sencillo. Y entonces Jesús mira a esas personas en esa situación paupérrima, de desesperanza, sin opciones, y les dice esta palabra que acabamos de leer: no se preocupen qué van a comer, ni qué se van a poner. Dios los conoce. Sino que busquen primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas les serán añadidas. Amén, ¿estamos acá? Hoy nosotros, la mayoría de nosotros, no nos levantamos ese día pensando si por lo menos tendremos una marraqueta y una Coca-Cola, ¿verdad? La comida en Cochabamba, gracias a Dios, no escasea, aunque es verdad que en la pandemia del año pasado habían familias que han encarado de frente el no tener que comer. Pero en términos generales, generalicemos, cometamos el pecado de la generalización, ¿está bien? Normalmente no nos preocupamos de qué vamos a comer, ni de qué nos vamos a poner, pero tenemos otras preocupaciones, ¿sí o no? ¿Dónde viviré? ¿Conseguiré trabajo? ¿Me pagarán este mes? ¿Y si me enfermo? Tenemos preocupaciones reales que son equivalentes a lo que Jesús estaba hablando en su contexto. Tenemos afanes del día a día, ¿sí o no? Pero Jesús nos hace recuerdo y nos dice esto: por más que te afanes y te desesperes,
Si tu seguridad no viene de Dios, tarde o temprano la seguridad del mundo te va a traicionar. Si tu seguridad no viene de Dios, tarde o temprano la seguridad del mundo te va a traicionar. Por eso Jesús en otro lado en Juan dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como la da el mundo. Porque la paz que nos da el mundo viene con factura. La paz que nos da Cristo viene con amor. ¿Entendemos la diferencia? ¿Sí? Tal vez se los pongo en otro ejemplo. El jefe nos paga porque le hacemos un trabajo. ¿Sí? Pero el papá en la casa le da a sus hijos porque los ama. ¿Amén? El mundo nos va a dar algo mientras le seamos útiles al mundo, mientras le seamos funcionales al mundo. Y el rato que dejes de funcionar, te van a reemplazar. Así de sencillo. Pero Dios está contigo porque te ama. No porque le sirves, sino porque te ama. Y lógicamente que le puedes servir en amor a Él, pero Él está contigo porque te ama. Amén. Y por eso Jesús recomienda y dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas les serán añadidas. Y aquí quiero contarte un detallito más, porque a veces pensamos que estas cosas serán añadidas. Significa que voy a ir a mi cajero automático, voy a meter mi tarjeta y de manera milagrosa, como me prometió el apóstol en la tele, mi cuenta bancaria se ha llenado de plata. Pero Jesús no está hablando de eso. El concepto del reino de Dios es un concepto de comunidad. ¿Estamos acá? Es un concepto de comunidad. Cuando te preguntan de su ciudadano, ¿de qué ciudad eres? A ver, ayúdenme, ciudadanos, ¿de qué ciudad son? La mitad no saben de dónde son. ¿En qué ciudad habitamos? Son ciudadanos de Cochabamba. Somos ciudadanos de una comunidad, ¿verdad? De una ciudad, la ciudad de Cochabamba. Nadie es ciudadano de una ciudad unipersonal, ¿sí o no? O la Claudita hoy decidió subirse y agarrar una parcela y decir: desde ahora fundo Claudianópolis y es mi ciudad particular. No funciona así, ¿no ve? La ciudadanía conlleva comunidad, conlleva reglas, conlleva relaciones. Y cuando Jesús habla, dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, muchas veces lo confundimos y pensamos: haz tu devocional diario y espera que con eso todo salga bien. Pero Jesús está hablando de buscar el reino de Dios, que es obviamente, ¿quién es el soberano del reino de Dios? A ver, no sean tímidos. ¿Quién es el rey del reino de Dios? Dios. Lógicamente, primero y sobre todo buscamos a Dios, pero vivimos en el reino de Dios en comunidad, en familia. ¿Y de dónde vino la provisión para la familia Argollo? Del Señor, pero ¿a través de quién? De la familia de Dios, del reino de Dios. De la iglesia en el sentido puro de la palabra, no de la institución, sino del cuerpo, de aquellos que llamaban: estamos orando por ti, ¿dónde estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Amén. Ese es el reino de Dios. ¿Estamos acá? Así que cuando Jesús dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas, por supuesto que está hablando de buscar a Dios directamente, claro que sí, pero no solo de eso. Está hablando de pertenecer al reino de Dios, de ser parte del reino de Dios, de ser parte de tu familia espiritual y de hacer tu parte en el reino de Dios. Amén. Porque de esa manera también Dios provee para ti cuando es tu turno de necesitar de la provisión divina. Eso no quiere decir que Dios no pueda hacer milagros, claro que sí. Si Dios decide, hoy te llena la cuenta bancaria, pero Dios no te prometió eso. Pero sí te prometió que si buscas su reino y su justicia, Él no va a hacerte faltar nada en el momento de necesidad. Amén, iglesia.
Vamos a ver algunas cosas de lo que significa vivir en el reino de Dios. Y nos vamos a ayudar del Salmo 37. El Salmo 37 es un salmo de múltiples autores, así que nos vamos a referir a los salmistas en este caso, porque es una composición en equipo. Y el Salmo 37 dice así: confía en el Señor y haz Él. A ver si están despiertos. Confía en el Señor y haz Él. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él. La mitad siguen atentos. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Amén. En esta primera parte del Salmo 37, el salmista nos recuerda, los salmistas, en realidad los autores, nos recuerdan la fuerte correlación entre la fe, la obediencia y el amor. ¿Pueden decir conmigo fe? Obediencia, amor. Ahora al revés, amor, obediencia, fe. No puedes tener uno sin tener el otro. No puedes decir yo amo a Dios y no tengo fe y no le obedezco. Entonces no amas a Dios, amas a tu Dios, un Dios que tú te has creado. Pero el que ama a Dios descubre la presencia de Dios, se encuentra con Dios y ese Dios nos lleva a confiar en Él, a tener fe en Él. Y esa fe y ese amor nos llevan a obedecer a Dios. Amén. ¿Estamos acá? Por eso el salmista nos dice claramente: confía en el Señor y haz el bien, sé fiel. Y esos mandatos de hacer el bien y ser fiel inmediatamente están relacionados con deleítate en el Señor. Así que confiar en Dios y hacer el bien habían sido parte de deleitarme en el Señor. ¿Todos saben qué es deleite? ¿Sí? El nombre de una chocolatería, ¿no ve? Mi deleite. Te encanta, lo que te deleita es aquello que te encanta, que disfrutas. Es ese olorcito a café fresco en la mañana que te ayuda a empezar el día. Mi deleite, ¿verdad? Deleítate en el Señor. ¿Cómo me deleito en el Señor? Confía en Él. Haz el bien. Pasa tiempo con Él. Amén. ¿Estamos acá? ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Dice el salmista: Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero pastor, yo amo al Señor y me deleito en Él y Él no me concede las peticiones de tu corazón. ¿Y qué le has pedido? Le he pedido una impía. A los que no son muy evangélicos, le he pedido una atea para que camine conmigo todos los días de mi vida y no me la concede. ¿Será que el Señor te va a conceder lo que Él expresamente te ha dicho que es contrario a su voluntad? ¿Sí o no? ¿No ve? Cuando me deleito en el Señor, mis peticiones del corazón se van a alinear con su voluntad. ¿Estamos acá? Y cuando mis peticiones están alineadas con su voluntad, ¿qué va a hacer Dios? Las va a conceder. Amén. Lo que pasa es que muchas veces nos dicen: Dios no me escucha, Dios no me responde. ¿Qué le estás pidiendo? Todo lo contrario a lo que Él dice. Claro que te escucha y claro que te responde. Te está diciendo no. Deleítate en Él. ¿Encuentras la correlación entre el Salmo y Jesús? Busca primero el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. Deleítate en el Señor, encomiéndale tu camino y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Estamos acá? Continuamos un poquito más del Salmo 37. Dice así: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En otras palabras, no se trata de hacer fortuna, se trata de cómo la hagas. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia.
El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Amén, iglesia, ¿están acá? Amén. Mira, quiero que noten que este salmo no lo estamos leyendo así. Si se dan cuenta, estamos saltando versículos cuando lo lean en su casa, porque este es un salmo de contraste. El camino del justo versus el camino del malvado, versus el camino del impío. Y constantemente está contrastando. Y cuando lean en su casa este salmo, van a notar eso, tengan esto en mente. Hoy estamos enfocándonos en lo que Dios dice acerca del justo. ¿Por qué? Porque los que están aquí, ustedes son hijos de Dios, amén. Y entonces, si bien las advertencias para el malvado están ahí, creemos en fe que para ustedes se aplica lo del justo. ¿Sí? Amén. Y quiero que noten las promesas de parte de Dios en los versículos 18 y 19 que acabamos de leer. Porque estas promesas se hicieron real para la familia Argollo durante el COVID. Cuando dice: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. Y don Wilson le decía: Señor, no me quiero endeudar. Señor, no quiero perder todo por lo que he trabajado honestamente, esforzadamente, toda mi vida. En tiempos difíciles serán prosperados, en época de hambre tendrán abundancia. Y Dios se hizo presente con esta promesa para la familia Argollo. Y en tiempos difíciles y en tiempos de escasez, Dios les dijo: no te he abandonado, aquí estás, aquí estoy, aquí está lo que necesitas. Estoy aquí, confía en mí, búscame primero a mí. ¿Sabías que el mismo Dios que estuvo allí para esa familia también está presente para ti hoy? Se los vuelvo a preguntar a ver si me ayudan con una respuesta. ¿Sabías que el mismo Dios que estuvo allí para la familia Argollo está también presente para ti hoy? Y los versículos 23 y 24 nos recuerdan una vez más nuestra parte en todo esto. Nota que estas promesas de Dios están condicionadas al hecho de que Dios le agrada nuestra manera de vivir. Dice el versículo 23: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Pero inmediatamente después el 24 es hermoso, porque parece que el salmista estaba diciendo: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Y no va a faltar el hermanito que va a levantar la mano: y entonces, si me equivoco, ¿Dios me va a abandonar? Y entonces el salmista escribe inmediatamente y dice: podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Amén. No está diciendo que seas perfecto, está diciendo que busques a Dios. No está diciendo que no te equivoques, está diciendo que tu estilo de vida le agrade. ¿Estamos acá? Y entonces dice que Dios afirma los pasos de aquella persona. Le voy a pedir a Chris que me ayude hoy día. Vamos a hacer viejas cosas de tiempos pre-COVID. Me voy a poner mi mascarita. Cuando eran chicos, jugábamos alguna vez el jueguito en las rieles de tren de caminar por el borde. A ver, dale. Pero cuando no tienes el otro lado, te cuesta, ¿no ve? Te cuesta. ¿Sí o no? ¿Sabes qué está diciendo? Que la vida es así, caminar por el borde de las rieles. Y a cada rato el equilibrio se nos quiere ir. Y lo que está diciendo es que cuando estás caminando por el camino de Dios, Él afirma tus pasos. Y cuando te tropiezas, no te va a dejar caer. ¿Amén? Gracias, Chris, dale un aplauso. Pero requiere caminar de su mano. Amén. Y no está en el Salmo, pero alguien va a preguntar: ¿y entonces, pastor, si me caigo es que Dios me ha abandonado? No, si te caes es que te estabas yendo por el otro lado. Pero ¿sabes qué es lo lindo de Dios?
que si te das la vuelta y miras, Él está ahí con su mano extendida para levantarte. Amén. Está ahí con su mano extendida para levantarte y para decirte, vamos por el camino adecuado. La pregunta es obvia: ¿cuántas veces te quieres caer y rasmillarte antes de aprender a descansar en el Señor? Caminar con Él. Un poquito más del Salmo, ya estamos terminando, y dice así, Salmo 37, 25: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni sus hijos que mendiguen pan. He sido joven y ahora soy viejo, escribe el salmista, pero nunca he visto justos en la miseria, ni sus hijos que mendiguen pan. Y aun cuando el COVID viene y te dice, te voy a robar todo y vas a tener que hipotecar la casa y vender el auto y alquilar al gato, Dios dice, no. Yo sigo siendo Dios, yo sigo siendo tu proveedor, pero camina conmigo. Amén. El tema está cuando llegamos a la crisis habiendo caminado separados de Dios, porque ahí es doble trabajo. Ya nos cargamos el quintal que no teníamos que llevar y ahora nos viene otro quintal, y sí, Dios nos ayuda, pero ¿cuántos saben que es más difícil corregir lo dañado que empezar de nuevo lo que no está dañado? Amén. Encaminemos nuestra vida al Señor hoy, en otras palabras. Amén. Y luego continúa y dice, léalo conmigo, es cortito, a la cuenta de 3, versículo 27. 1, 2, 3, vamos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Regálame un minuto más de un contexto de esto, es importante, es un paréntesis grande, pero es importante, escúcheme, porque desde que estaba leyendo este salmo lo tenía en mi cabeza y al final, bueno, se los voy a decir. Esta promesa de Dios es específica a Israel en el ámbito de la tierra prometida. Dios le dio a Israel un territorio y le dijo a Israel, cuando entres a ese territorio tienes que vivir de otra manera, no vas a vivir como tus vecinos paganos. Y si tú vives como Dios dice, conforme a la ley de Dios, nadie te va a sacar de esa tierra. Pero si tú vives como los vecinos, entonces te voy a sacar a ti también de esta tierra. Porque Israel, le dice Dios a Israel, no te he puesto aquí por quien tú eres, te he puesto aquí por quien yo soy. Yo te he escogido a ti y te he bendecido a ti y te he puesto aquí. Pero si tú te crees que es por ti y no por mí, te vas a dar cuenta rapidito que el camino no es ese. ¿Cuántos saben cómo lo hizo Israel? Israel lo hizo terrible, lo hizo mal. Y vino la famosa cautividad de Babilonia. Dios los sacó. Los llevó 70 años a que se arrepientan y los volvió y los regresó otra vez a la tierra. Pueden leer el libro de Daniel, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, Segunda de Reyes, nos cuentan esa historia. Ahora, ¿qué les digo que es el paréntesis? Porque, iglesia, de una manera podemos estirar esta nota a la iglesia y a la sociedad de hoy. Porque a medida que nuestra sociedad, nuestra cultura se olvida de Dios, a medida que nuestra sociedad y nuestra cultura se aleja de los principios y valores ético-morales del estilo de vida que Dios dictamina para una sociedad, nuestra cultura y nuestra sociedad cada vez se aparta más de la presencia de Dios. Y lo vemos en nuestros conflictos, lo vemos en los índices que hoy tenemos de divorcios, de adolescentes dejando los hogares, de intentos de suicidio, de depresiones crónicas, de ansiedades clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo triste es que estamos nosotros como Israel. Israel vivía en un mundo pagano, pero tenía la luz de Dios para ser distinto. Y a veces nosotros, la iglesia, que tenemos el Espíritu Santo y estamos llamados a ser distintos, nadie nos distingue del mundo. Y después nos preguntamos, ¿dónde está la presencia de Dios? Pero estamos viviendo como el mundo.
Y el Señor nos dice, apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás donde vivir. Es el tiempo de que seamos iglesia, no que vengamos a la iglesia. Amén. Es tiempo que seamos iglesia, no que vengamos a la iglesia. No estamos hablando de ser legalistas, de ser religiosillos, de ser aburridos. Estamos hablando de ser hijos de Dios, de ser diferentes, de ser luz, de ser testimonio. Amén. Amén. Paréntesis, perdón, pero creo que valía la pena. Y continúa y dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son. ¿Siguen aquí? Y no abandona a quienes le son. Yes. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Porque en Él ponen su confianza. Pero ponemos la confianza no solo en tiempos de crisis. Poner la confianza en el Señor es nuestro estilo de vida. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es tu estilo de vida? Poner mi confianza en el Señor. Amén. Los salmistas nuevamente nos exhortan a confiar en el Señor y en su fidelidad. Dios no nos abandona. Es la declaración subyacente a todo este salmo. Podemos confiar en Él. Haz un favor, mira al que tienes al lado y dile, Dios no te abandona. Si no tienes nadie al lado, mira al que tienes atrás y dile, Dios no te abandona. Y ahora al que te ha dicho, tú dile, puedes confiar en Él. Por otro lado, los salmistas también nos recuerdan acerca de una ley divina que se llama la ley de la retribución o la ley de la siembra y la cosecha. ¿La han escuchado? El apóstol Pablo nos las pone claro en Gálatas 6, 7 al 9. Dice así, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pero pastor, toda mi vida he hecho el bien y todo me sale mal. Y a todos los que hacen el mal, todo les sale bien. ¿Y qué dice Dios? Tarde o temprano, el que siembra para su propia naturaleza pecaminosa, de su naturaleza pecaminosa cosechará destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y por eso termina y dice, y con esto vamos a terminar, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Ahora te voy a hacer una última pregunta y por eso les digo, con esto es lo que terminamos. Si algo es fácil, no requiere esta palabra que te dice no te canses, porque es fácil. ¿Sí o no? Pero si viene y te dice no te canses porque a su tiempo cosecharás, es porque te está advirtiendo que no va a ser fácil, que va a requerir constancia, perseverancia, fe, confianza, fortaleza. Amén. Es como aprender a manejar bicicleta. ¿Cuántos saben manejar bicicleta? Y de una vez te compraste tu montañera sin rueditas de apoyo y te lanzaste a correr, ¿verdad? Algunos dicen sí, qué valientes. Les aseguro que tienen los codos para recordar esa experiencia. Pero aprender a manejar bici es caerte y levantarte, caerte y levantarte, caerte y levantarte hasta que un día te dejas de caer. Y cuando piensas, ya sé, y no me voy a volver a caer, te caes otra vez. Y te vuelves a levantar. Y sigues. Porque tienes el beneficio de manejar tu bici. La vida de la fe es parecida. Es agarrarme del Señor en ese camino del borde de la riel
y caminar de su mano y tropezarme y perder el equilibrio y agarrarme de Él. Y cuando me caigo, Él me levanta. Y en mi camino veo adelante y veo atrás y veo un tren largo de hermanos que están en el mismo caminar conmigo. Y con esto le voy a pedir a Cris una vez más que venga por aquí. Edwin, vente por aquí. Goyo Mayor, vente por aquí. Pónganse de pie si quieren. Vamos a terminar con este ejemplo. Háganse una filita aquí, mirando hacia allá. Agarrarlo de la cinturita. Ven, Mauricito, agarrarlo de la cinturita. Cuando hacíamos el trencito solitos, era bien fácil caerse. Pero cuando hacíamos un trencito de verdad, empezábamos a caminar y el Edwin, que era el más flojín, se quería caer, pero el Mauri lo agarraba y el Chris se ponía firme y el Edwin no se caía. Necesitamos caminar en equipo. Amén. Denos un fuerte aplauso, por favor. Hoy hemos compartido tanto el video, las palabras de Jesús y el Salmo 37, que nos recuerdan lo hermoso que es vivir confiados en Dios. Como hijos de Dios no vivimos en derrota o desesperanza, sino que vivimos en paz, confiando en que Dios está siempre en control y que su amor por nosotros nunca falla. Al mismo tiempo, recordamos que en confiar en Dios significa amarlo y seguirlo. Es decir, vivimos una vida de búsqueda de Dios y de obediencia a Él. Es en ese estilo de vida, de intimidad con Dios, que vamos a descubrir su provisión, su fortaleza y su paz. Amén. Como dice el apóstol Pablo, no se amolden al mundo actual, sino que renueven su mente para que descubran cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, no sé qué luchas estemos atravesando, sea o no sea COVID, pero sí sé que Dios es fiel. Sí sé que Dios es fiel. Y que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que necesitamos para vivir será añadido. Que Él no nos dejará desamparados, que cuando tropecemos Él nos sostendrá y que no estamos solos. Él está con nosotros y tenemos una familia espiritual para acompañarnos en el camino. Pero es tiempo de empezar a ser la iglesia y dejar de venir a la iglesia. Quiere decir que cuando vengo a encontrarme con mi familia. No vengo de visita. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias este día. Gracias por tu amor, por tu provisión eterna, por tus promesas hermosas, porque tú no nos fallas, no nos abandonas, no nos sueltas, porque tú no nos has llamado a vivir solos en una isla. Tú nos has hecho parte de tu reino, de tu familia, de tu comunidad. Señor, cuando tu iglesia vive conforme a tu voluntad, en tu iglesia no hay carencia, en tu iglesia no hay abandono, en tu iglesia no hay soledad, porque nos apoyamos y nos cuidamos los unos a los otros. Al mismo tiempo, Señor, cuando en nuestras vidas personales vivimos conforme a ti, vemos cómo tú allanas el camino para nosotros. Padre, que el día de hoy tú nos fortalezcas para vivir una vida de amor a ti, de confianza en ti, de fe en ti y de obediencia a ti, Señor, sabiendo que tú jamás nos abandonas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta prédica te ha bendecido, ¿puedes darle un aplauso al Señor? Hola, soy Diego Valdés del directorio de la Iglesia Génesis. Te agradezco por haber visto este video. Si te ha gustado nuestro contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Génesis Cochabamba. Haz clic en el botoncito de la campanita, te suscribes y te salen las notificaciones de todo el contenido que vamos a ir subiendo. Bendiciones, gracias.